Entonces, justo quedó cortado al revisar la grabación anterior. Lo que les estaba diciendo es que la reacción de adición de bromo a un alqueno sirve como un test para determinar la no saturación. Pues ustedes saben que el bromo tiene un color rojizo. Entonces, si yo le adiciono bromo al alqueno, lo que voy a observar es la desaparición de ese color rojizo, y por eso sirve como test de detección del bromo. Muy bien. Continuando entonces con las reacciones de adición de halógenos, vamos a ver un poquito qué es lo que se obtiene y cómo es el mecanismo. A fin de poder estudiar el mecanismo de esta reacción, se llevó a cabo con un ciclo y se utilizó ciclopenteno. Y lo que se observó es que solamente se formaba el trans 1,2-dibromo ciclopentano con su correspondiente enantiómero, pero que no se formaba el producto en sí. Por lo tanto, se concluyó que la estereoquímica era anti, o sea, que uno de los bromos entra por una cara y el otro por la cara contraria. Entonces, tampoco se observaron reordenamientos, por lo cual concluyeron que no había un carbocatión como intermediario, y entonces lo que se propuso fue un intermediario muy parecido al que vimos en la reacción de oximercuración, que vieron que lo llamábamos ion mercurinio. En este caso lo llamaríamos ion bromonio. ¿Cómo sería? Sería que la nube pi ataca al bromo, y entonces a través de este par libre del bromo se formaría la unión, quedando este bromo cargando positivamente más el ion bromuro. Este sería el ion bromonio intermediario. Y eso explica que en realidad la estereoquímica sea anti. ¿Por qué? Porque cuando el ion bromuro vaya a atacar, no puede entrar por la cara donde está formado este ciclo donde está el bromo. No puede, es imposible que ataque por acá, entonces tiene que atacar por abajo. Por eso la estereoquímica es anti. Entonces observemos, la nube pi ataca al bromo, polarizando la unión, generando que este par de electrones vaya hacia el otro bromo, generando el ion bromuro y el ion bromonio. Luego el ion bromuro ataca por la cara contraria a donde está el bromo que forma parte del ion bromonio, ¿no es cierto? Y se forma el compuesto dibromado, donde un bromo está en una cara y el otro bromo está en la cara contraria. Por eso lo que se obtiene es el trans 1,2-dibromo ciclopentano y no el cis. El estado de transición para la formación del ion bromonio es un estado de transición parecido a esto, donde a medida que se va rompiendo el enlace pi, se va acercando a uno de los bromos, el bromo con densidad negativa se va alejando de este bromo que queda con después la carga positiva. La adición entonces de bromo-alquenos es una reacción estereoespecífica. Solamente se obtiene uno de los posibles isómeros geométricos. Por ejemplo, si nosotros partimos de un alqueno, ¿no es cierto?, que sea el isómero E, y lo tratamos con bromo, vamos a ver que en este caso obtenemos la forma meso. Si partimos del Z, vamos a ver que lo que vamos a obtener es la mezcla de los enantiómeros, porque podemos tener el producto RR o el SS. Por eso la reacción es estereoespecífica. Les sugiero que ustedes hagan el ejercicio de ver cómo es el mecanismo en cada caso y cuál es el producto que se forma. Ahora vamos a ver qué pasa cuando nosotros adicionamos también el halógeno, pero en medio acuoso. Voy a repetir, esta reacción que nosotros vimos es en un medio orgánico, por ejemplo, en tetracloruro de carbono.
¿qué pasa si se hace esta reacción en medio acuoso? Bueno, si se utiliza en medio acuoso, nosotros tenemos como nucleófilo dos competitivos, el halogenuro y el agua del medio. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que se va a formar el dibromado, pero también se va a formar este otro compuesto que se llama halohidrina, que la que entra por el lado contrario, a donde está, por la cara contraria, a donde está formado el ion o bromonio, cloronio, es el agua, formando lo que se llama una halohidrina. Y nuevamente, como entra por la cara contraria, si yo parto del ciclopenteno, lo que se va a obtener es el trans 2-bromo-ciclopentanol, donde si ustedes observan el OH y el bromo entraron por caras contrarias, más el enantiómero, eso sí, los enantiómeros se obtienen los dos, es lo que sí se obtiene uno solo de los isómeros geométricos. Entonces, ¿cómo sería el mecanismo? Exactamente igual. Primero se formaría el ion halonio con el halogenuro, y en el segundo paso, ¿no es cierto?, el que ataca es el agua, generando primero el alcohol protonado y luego la halohidrina. La orientación, entonces, es recuerden que se obtiene con estereoquímica anti. El halógeno y el OH van a estar en caras contrarias. El agua siempre va a atacar al carbono más sustituido. Cuando el agua ataca al ion bromonio, entonces se desarrolla una carga positiva en el carbono que se aparta del bromo. O sea, en este carbono que se aparta, en el carbono que se aparte del bromo, se va a generar una carga positiva. En este caso, acá o acá, ¿no es cierto? Entonces, el estado de transición podemos decir que tiene cierto carácter de carbocatión. Entonces, el agua va a atacar al carbocatión más estable, ¿verdad? Bien, con esto terminamos las reacciones de adición a los alquenos. Ahora vamos a comenzar a ver las reacciones de adición a los alquinos, que son exactamente iguales porque también tenemos un enlace sigma y dos enlaces pi, ¿verdad? Entonces también van a experimentar reacciones de adición electrofílica, y los mismos reactivos electrofílicos que adicionan los alquenos también van a adicionar los alquinos. Como el producto de adición de un agente electrofílico a un alquino es un alqueno, en exceso de electrófilo se va a producir la segunda reacción de adición. Nosotros podemos preguntarnos algo muy simple. A ver, ¿quiénes van a ser más reactivos hacia la adición electrofílica? ¿Los alquenos o los alquinos? Entonces, para poder responder a esta pregunta, nosotros tenemos que pensar en el mecanismo de la reacción. Recordemos que el mecanismo general, dijimos que la nube pi ataca a un electrófilo generándose un carbocatión intermediario. Por lo tanto, ese carbocatión intermediario que se forma en un caso es un carbocatión alquílico y en el otro es un carbocatión vinílico. Y nosotros ya estudiamos estabilidad de carbocationes y sabemos que el carbocatión alquílico es mucho más estable que un carbocatión vinílico. Entonces, a la luz de este mecanismo de reacción, nosotros podemos responder perfectamente que los alquenos son más reactivos hacia la adición electrofílica que los alquinos. Por eso es que la adición de HX a un alquino es más lenta que la correspondiente a un alquino. Si bien esto ya lo vimos, vamos a dar un somero repaso y recordemos que el carbocatión vinílico es menos estable que su análogo alquílico porque la carga positiva va a estar sobre un carbono sp que es más electronegativo que el carbono sp2 del carbocatión alquílico. Y la hiperconjugación en el caso del carbocatión vinílico es escasa respecto al caso del carbocatión alquílico. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, un carbocatión vinílico
de este tipo es similar en hiperconjugación a un carbocatión alquílico primario. Entonces, si se forma el producto de adición, como el alqueno es más reactivo, si hay exceso de electrófilos se va a formar el producto de una segunda adición, que como sabemos que es tipo Markovnikov, el hidrógeno va a ir al carbono más sustituido, entonces los dos cloros van a entrar en el mismo carbono. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa entonces si tenemos el 2-pentino en exceso de reactivo? Bueno, en este caso, como los dos carbonos están sustituidos, voy a tener una mezcla de productos, en el cual el cloro entre acá y el hidrógeno acá, por lo tanto el segundo cloro va a entrar acá, y lo que voy a obtener es este producto, o que entre los dos cloros en este carbono, entonces voy a tener este otro producto. Por lo tanto, en los casos que el alquino no es terminal, voy a tener una mezcla de productos. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo que entre en uno o en otro. Al igual que en los alquenos, el bromhídrico se puede adicionar en presencia de peróxidos, dando una orientación anti-Markovnikov, ¿verdad? Entonces, obviamente, acá va a dar una mezcla de productos del E y del Z, porque lo que se forman son radicales, ¿verdad? Entonces, la reacción es radicalaria y da una mezcla de E y Z, 1 bromo, 1 penteno. Siempre esto en presencia de peróxidos y luz o calor. Y el único, recordemos, que se puede adicionar vía radicalaria es el bromhídrico. Muy bien. En el caso de la adición de agua, tenemos que considerar, es exactamente igual que en el caso de los alquenos. Puede ocurrir por oximercuración o por hidroboración. Entonces, en el caso de la oximercuración, el producto inicial, perdón, primero vamos a ver la adición común en medio ácido. En el caso de la oximercuración, que es la que tenemos abajo, es este tipo Markovnikov, entonces el hidrógeno va a entrar acá, ¿verdad? Y acá el OH. Acá la adición de agua, en este caso, puede ocurrir en cualquiera de los dos carbonos. Acá tenemos uno, entonces lo que puede ocurrir la adición del OH acá y del hidrógeno acá. Acá es lo mismo. Lo que se obtienen, fíjese, es un OH y un doble enlace carbono-carbono. Entonces, el doble enlace nosotros le decimos eno y al alcohol termina en ol. Entonces esto es un enol. El enol está siempre en equilibrio con la forma que llamamos ceto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá se produce un doble enlace y el hidrógeno viene acá, entonces se forma una cetona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese enol se reordena de inmediato para dar una cetona. Esto se llama equilibrio tautomérico, que nosotros no lo vamos a ver en profundidad, es un tema que se va a ver en Orgánica 2. Entonces, cuando la adición de agua es con sulfato mercúrico, se va a formar el producto tipo Markovnikov, que ya vimos. Entonces se forma este enol, que cuando se reordena este hidrógeno para acá, da la acetona. Muy bien. El mecanismo de la reacción, veamos cómo es. La nube pi ataca al mercurio, generando un catión vinílico. Acá no puedo formar el ciclo porque tengo el doble enlace. Entonces, lo que se formaría sería este producto, donde el agua extrae este protón y me da este organo mercúrico, el cual, en medio ácido, me genera el enol, que inmediatamente se transpone dando la metilcetona. Recordemos siempre que los enoles son inestables y tautomerizan para formar cetonas. Entonces, siempre que utilizo una oximercuración, voy a tener en un alquino terminal una metilcetona. Si el alquino no es terminal, voy a tener una mezcla de dos cetonas. ¿Qué pasa ahora si hago la hidroboración?
El borano, entonces, se añade rápidamente al alquino, igual que lo hace a un alqueno, y el borano vinílico resultante puede oxidarse con agua oxigenada para producir el enol, que luego se transpone a una acetona, a la forma aceto. Fíjense, en este caso, entonces, tenemos el borano vinílico, que luego, con agua oxigenada, se transpone a la acetona. ¿Vieron? Cualquiera de las dos. ¿Qué pasa si el alquino es terminal? Si el alquino es terminal, si ustedes se fijan, el enol intermedio que les quedaría, cuando se transpone, da como resultado un aldehído. Entonces, un alquino terminal en presencia de agua y sulfato mercúrico da una metilcetona, que es el producto Markovnikov, y con borano en medio de agua oxigenada va a dar un aldehído. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a hacerlo en el pizarrón cuando termine con las transparencias para que les quede más claro. De hecho, lo podemos hacer ya en el pizarrón. Pero voy a terminar, así ya dejo de compartir pantalla. Otra reacción que podemos ver es la reacción de halogenación, ¿verdad? Donde lo que vamos a obtener es la reacción, si se adicionan dos moléculas, voy a obtener un tetrahaloalcano. Si utilizo cantidades equimoleculares, obtengo el alqueno 1,2 dihalogenado con estereoquímica anti. Entonces, solamente, si parto del 3-hexino, solamente voy a tener el E3,4 dibromo 3-hexeno, porque recordemos que se forma ese ion bromonio que lo tiene que atacar el otro bromo por abajo. Muy bien, vamos a ver lo del alquino terminal, y voy a dejar de compartir pantalla para hacerlo en el pizarrón, antes de terminar la grabación. A ver, acá tenemos el pizarrón, vamos a poner un alquino terminal. Entonces, este alquino terminal, si yo hago la reacción con oximercuración, dijimos que se obtiene el producto tipo Markovnikov, o sea, el hidrógeno va a ir acá, y el OH acá, ¿verdad? En cambio, si hago una hidroboración, lo que voy a tener es el producto anti-Markovnikov, o sea, el hidrógeno va a venir acá, con el doble enlace acá, un hidrógeno y un OH. Esto es un enol y esto también es un enol. Dijimos que ambos se transponen rápidamente hacia la forma aceto. En este caso, el hidrógeno viene acá, o sea, este hidrógeno viene acá, y el doble enlace viene acá. Entonces, lo que yo obtengo es esto. Una metilcetona. En cambio, en este caso, cuando se transpone este hidrógeno, ¿verdad? Viene para acá, perdón, tomé mal el hidrógeno, no es este el hidrógeno, es este. Este hidrógeno, entonces, viene para acá, y el doble enlace viene para acá. Entonces, lo que se observa es que se obtiene un aldehído. Les dejo un segundito para que observen el pizarrón, a ver si ahí lo observan mejor, a ver si apago la luz y se observa mejor. A ver si ahí lo observan mejor. Parece que ahí se ve mejor. Entonces, les dejo un segundito más para que puedan ver perfectamente el pizarrón. No sé si se ve mejor con esta luz o con esta, ¿ven?
No, con esta no se ve nada directamente. Con esta luz creo que se ve mejor. Y con esto finalizamos las reacciones de adición electrófila.